La tarde caía sobre Puebla con ese color dorado que solo existe en las ciudades coloniales, cuando el sol se refleja en las cúpulas de Talavera y convierte el cielo en un lienzo de ámbar y fuego. El convento de San Andrés Cholula, con sus muros de piedra volcánica y sus campanarios que habían vigilado la ciudad durante más de 4 siglos, se alzaba imponente en la calle Real, justo donde el tumulto del mercado se encontraba con el silencio sepulcral de un pasado que se negaba a desaparecer. Los pobladores lo llamaban el convento de las almas gemelas, y cuando pasaban frente a sus puertas de madera carcomida, se persignaban 3 veces y aceleraban el paso. Nadie entraba allí después del anochecer, nadie que quisiera conservar la cordura. Era enero de 2025 cuando el doctor Armando Solís llegó a Cholula desde Monterrey. Historiador especializado en arquitectura religiosa colonial, 38 años, con una carrera brillante en universidades del norte, pero con una obsesión particular, los conventos abandonados y las historias que sus muros guardaban. Había recibido una beca del Instituto Nacional de Antropología e Historia para documentar los edificios religiosos en peligro de colapso en el estado de Puebla, y el convento de San Andrés estaba en la cima de su lista. Lo que comenzó como un proyecto académico rutinario, pronto se convertiría en el descubrimiento más perturbador de su carrera, una historia que cuestionaría todo lo que creía saber sobre fe, amor y los límites entre lo sagrado y lo profano. Por cierto, si estas historias te atrapan tanto como a mí, suscríbete al canal y déjame en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo hace que estas historias cobren vida. Armando llegó a Cholula un lunes por la mañana. El aire de enero en Puebla es seco y frío, con ese tipo de claridad que hace que los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl parezcan estar a solo unos metros de distancia, tan nítidos que se pueden contar los pliegues de nieve en sus cumbres. Rentó una habitación en un hotel pequeño cerca del Zócalo y pasó sus primeros 2 días organizando permisos y equipamiento, cámaras fotográficas, medidores láser, cuadernos de campo, linternas de alta potencia, todo lo necesario para documentar un edificio que llevaba abandonado desde 1935. El miércoles por la mañana se presentó en el convento de San Andrés con su credencial del INAH y una carta de autorización de la arquidiócesis. El custodio municipal, un hombre mayor llamado don Eusebio, lo recibió en la entrada con una expresión que mezclaba respeto profesional y algo más difícil de definir, preocupación, tal vez, o advertencia. Así que viene a documentar el convento, dijo don Eusebio, mientras abría el candado oxidado que mantenía cerradas las puertas principales. Es valiente, licenciado. La mayoría de los que entran aquí no duran ni una hora. Armando sonrió con la condescendencia amable de alguien que ha escuchado 100 historias de fantasmas y nunca ha visto uno. Soy historiador, don Eusebio. No creo en supersticiones, solo en documentos y evidencia física. El hombre mayor lo miró con ojos que habían visto demasiadas cosas. Eso es lo que dicen todos al principio. Después de estar aquí adentro cuando cae la noche, cambian de opinión. Se persignó y agregó: si escucha voces, no responda. Si ve sombras moviéndose, no las siga. Y sobre todo, licenciado, si encuentra el jardín de las hermanas, no toque nada de lo que haya allí. Nada. Armando agradeció la advertencia con un gesto cortés y entró al convento. La puerta se cerró detrás de él, con un sonido de madera hinchada por décadas de humedad, y de repente, el ruido de la calle desapareció por completo. Era como haber entrado a otro mundo, a otra época. El interior del convento de San Andrés era una maravilla arquitectónica, en estado de abandono controlado. El patio central tenía una fuente seca cubierta de musgo, con arcos de cantera, que enmarcaban pasillos oscuros que se perdían en las profundidades del edificio. Las paredes estaban decoradas con frescos descoloridos que mostraban escenas bíblicas, santos con ojos que parecían seguir cualquier movimiento, vírgenes con manos extendidas en gestos de bendición o advertencia. Armando comenzó su trabajo metódicamente, fotografió cada rincón, midió las dimensiones de las habitaciones, tomó notas sobre el estado de las estructuras.
El convento había sido construido en 1587 por la Orden de las Clarisas, monjas de clausura que dedicaban sus vidas a la oración y la penitencia. Había funcionado ininterrumpidamente durante 348 años hasta que la persecución religiosa de los años 30 lo había forzado a cerrar. Las celdas de las monjas en el segundo piso eran pequeñas habitaciones de 3 metros por 2, con un catre de madera, un crucifijo en la pared y una ventana estrecha que daba al patio. Armando contó 28 celdas, todas idénticas, todas vacías excepto por el polvo y las telarañas, todas excepto 3. Las celdas número 14, 15 y 16 estaban al final del pasillo este, en una sección del convento que parecía más fría que el resto del edificio. Cuando Armando entró a la primera de ellas, la número 14, sintió un cambio inmediato en la atmósfera. El aire era más pesado, más denso, como si algo invisible presionara contra su pecho. La celda no estaba vacía. En el catre había un hábito negro perfectamente doblado, como si alguien acabara de dejarlo allí. En la pared, además del crucifijo, había una fotografía enmarcada, amarillenta por el tiempo. Mostraba a 3 jóvenes monjas de pie en el jardín del convento, tomadas del brazo, sonriendo tímidamente a la cámara. En la esquina inferior de la fotografía, escrito con tinta descolorida, decía: Sor Mariana, Sor Cecilia, Sor Teresa, 1897. Armando fotografió todo cuidadosamente. Pasó a la celda número 15. Allí también había un hábito doblado sobre el catre y otra fotografía en la pared. Las mismas 3 monjas, pero en esta imagen estaban en la capilla, arrodilladas frente al altar, con las manos juntas en oración. Sus rostros mostraban una serenidad que contrastaba con algo en sus ojos, una tristeza profunda, antigua. La celda número 16 completaba el patrón. Hábito negro sobre el catre, fotografía en la pared. Esta vez, las 3 monjas estaban en lo que parecía ser una huerta, rodeadas de flores blancas que Armando identificó como azucenas. Las 3 sostenían ramos de esas flores y miraban directamente a la cámara con expresiones que ya no eran serenas ni tristes, sino algo más complejo, desafiantes tal vez, o resignadas. Armando sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del convento. 3 celdas consecutivas, 3 hábitos idénticos, 3 fotografías de las mismas 3 monjas, y todas las fotografías fechadas en 1897, exactamente 128 años atrás. Decidió que era hora de investigar en los archivos. Bajó al primer piso y encontró lo que había sido la biblioteca del convento, una sala rectangular con estanterías que llegaban hasta el techo, la mayoría vacías, pero algunas todavía conteniendo libros antiguos, protegidos por vitrinas de vidrio. En un escritorio de madera oscura encontró varios tomos encuadernados en cuero, registros del convento, actas, contabilidad, crónicas. Pasó las siguientes 3 horas leyendo. Los registros estaban escritos en una caligrafía hermosa pero difícil de descifrar, con ese español formal del siglo XIX, lleno de arcaísmos y florecimientos retóricos. Pero Armando estaba acostumbrado. Había leído cientos de documentos similares. Lo que encontró en las páginas correspondientes al año 1897 lo dejó sin aliento. Las hermanas Villarreal habían llegado al convento de San Andrés en marzo de 1895. Mariana, Cecilia y Teresa, hijas de don Rodrigo Villarreal, un terrateniente acaudalado de Atlixco que había enviado a sus 3 hijas al convento después de la muerte de su esposa, doña Guadalupe, quien había fallecido de fiebre tifoidea, dejándolo solo con 3 jóvenes de 17, 19 y 20 años respectivamente. En los documentos oficiales del convento, la Madre Superiora de aquel entonces, Sor Ángeles del Carmelo, había escrito sobre la llegada de las hermanas, con un tono que mezclaba aprobación y cautela. Las señoritas Villarreal han ingresado a nuestra comunidad con gran fervor y devoción. Son jóvenes instruidas, de buena familia, con vocación aparentemente genuina. Sin embargo, noto en ellas una unión
que trasciende el amor fraternal ordinario. Se mueven, hablan y rezan como si fueran una sola alma dividida en tres cuerpos. Vigilaré que esta dependencia mutua no interfiera con su desarrollo espiritual individual. Armando leyó página tras página. Los primeros 2 años de las hermanas Villarreal en el convento parecían haber transcurrido sin incidentes. Se dedicaban a sus labores asignadas. Mariana trabajaba en la enfermería, Cecilia en la huerta y Teresa en la biblioteca. Eran descritas como trabajadoras, piadosas, obedientes. Pero había pequeñas notas al margen, comentarios breves que insinuaban algo más. Abril de 1896. Sor Mariana, Sor Cecilia y Sor Teresa han solicitado permiso para compartir celda. He negado la solicitud. La regla de clausura es clara. Cada monja debe tener su espacio de oración individual. Julio de 1896. Las hermanas Villarreal han comenzado a pasar tiempo excesivo en el jardín sur del convento, el que está dedicado a Nuestra Señora de los Dolores. Las he visto susurrando entre ellas a horas no permitidas. He ordenado que se separen durante las horas de trabajo. Diciembre de 1896. Sor Ángeles ha reportado que las hermanas Villarreal se niegan a confesarse con sacerdotes diferentes. Insisten en que solo el padre Gregorio Maldonado puede oír sus confesiones. Esto es irregular. He hablado con el padre Maldonado al respecto. Él asegura que no hay nada impropio, pero su rostro, cuando lo mencioné, traicionaba incomodidad. Y luego, en enero de 1897, apareció la primera mención explícita del problema que cambiaría todo. 3 de enero de 1897. He descubierto algo que me ha llenado de horror y tristeza. Las hermanas Villarreal no han tomado los votos por devoción a nuestro Señor, sino por devoción a un hombre. El padre Gregorio Maldonado, de 32 años, ha sido objeto de afecto inapropiado por parte de las 3 hermanas. Peor aún, he encontrado evidencia de que el padre Maldonado ha correspondido este afecto de manera igualmente inapropiada y pecaminosa. He informado al obispo. Se tomarán medidas inmediatas. Armando sintió que su pulso se aceleraba. Aquí estaba, el nudo central de la historia. 3 hermanas monjas enamoradas del mismo sacerdote. Y el sacerdote, aparentemente, había jugado con los sentimientos de las 3. Los siguientes registros documentaban la crisis con detalle doloroso. El padre Gregorio Maldonado había sido destinado al convento de San Andrés en 1895 como capellán. Era joven, carismático, con una voz hermosa para cantar los salmos y una manera de predicar que hacía que hasta las monjas más ancianas lloraran de emoción. Venía de una familia humilde de Zacatlán, había estudiado en el seminario de Puebla con honores y había sido asignado al convento como una posición de prestigio, un paso hacia una carrera prometedora en la iglesia. Pero el padre Gregorio tenía una debilidad. Le gustaba ser admirado. Le gustaba el poder que ejercía sobre las almas de las mujeres que confesaba, sobre sus corazones que se abrían a él en la oscuridad del confesionario. Había comenzado con Mariana, la mayor de las hermanas. Durante sus confesiones, en lugar de ofrecerle guía espiritual estándar, le hablaba de manera personal, íntima. Le preguntaba sobre sus sueños, sus miedos, sus deseos más profundos. Le decía que era especial, que tenía una conexión con Dios que él raramente veía, que él, como su confesor, sentía un vínculo espiritual profundo con ella. Mariana, que había entrado al convento huyendo del dolor de perder a su madre y que nunca había conocido el amor romántico, interpretó estas palabras como algo más que guía sacerdotal. Comenzó a vivir de confesión en confesión, esperando esos momentos en que el padre Gregorio le hablaba con esa voz suave que hacía que su corazón latiera de manera diferente. Pero el padre Gregorio no se detuvo con Mariana. Cecilia, la del medio, también comenzó a recibir atención especial. El padre la buscaba en la huerta, donde trabajaba cuidando las plantas medicinales del convento. Le hablaba de la belleza de la creación de Dios mientras caminaban entre los rosales y las azucenas. Le decía que sus manos, que plantaban y cosechaban, eran como las manos de la Virgen María, santas y puras.
Le tomaba esas manos para bendecirlas y el contacto duraba más de lo necesario. Cecilia, artista por naturaleza, poeta en secreto, encontraba en las palabras del padre Gregorio la música que su alma necesitaba. Comenzó a escribir versos sobre el amor divino que eran, en realidad, versos sobre el amor terrenal hacia ese sacerdote de ojos oscuros y voz de terciopelo. Teresa, la menor, no quedó fuera. El padre Gregorio la buscaba en la biblioteca, donde ella catalogaba libros antiguos y copiaba manuscritos. Se sentaba junto a ella en los bancos de madera y le leía pasajes de los místicos españoles, de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, textos que hablaban del amor del alma por Dios en términos tan apasionados que parecían poesía erótica. Le explicaba que el amor a Dios y el amor humano eran reflejos uno del otro, que no debía tener miedo de lo que sentía. Teresa, inocente y soñadora, creyó que lo que sentía por el padre Gregorio era lo que los místicos describían, el amor del alma por lo divino. No se dio cuenta de que lo que ardía en su pecho era mucho más terreno, mucho más peligroso. Durante meses, el padre Gregorio mantuvo relaciones emocionales paralelas con las tres hermanas, sin que ninguna supiera de las otras. Era cuidadoso, meticuloso, visitaba a cada una en momentos diferentes, les decía palabras similares, pero nunca idénticas, les prometía atención espiritual especial, sin nunca cruzar la línea física que habría sido un escándalo imposible de ocultar. Pero en diciembre de 1896, las hermanas comenzaron a sospechar pequeños detalles que no encajaban. El padre Gregorio que mencionaba a Mariana, algo que solo Cecilia le había contado. Una rosa que Teresa encontró en su celda idéntica a las que Cecilia cultivaba en la huerta. Una frase que el padre usaba con las tres, pensando que nunca compararían notas. Y un día, en la víspera de Navidad de 1896, las tres hermanas se encontraron por casualidad en la capilla después de maitines. Cada una había ido allí, esperando tener un momento a solas con el padre Gregorio, quien había citado a las tres a la misma hora, sin darse cuenta de su error. Cuando las tres llegaron y se vieron mutuamente esperando al mismo hombre, la verdad cayó sobre ellas como agua helada. Armando cerró el registro que estaba leyendo y se frotó los ojos. Eran las 4 de la tarde, y la luz que entraba por las ventanas de la biblioteca había tomado ese tono dorado rojizo que precede al anochecer. Decidió que era momento de tomar un descanso, tal vez regresar al hotel, procesar lo que había leído y volver al día siguiente. Pero cuando se puso de pie, escuchó algo, un sonido tan sutil que al principio pensó que lo había imaginado. Voces, voces femeninas cantando, venían de algún lugar profundo en el convento, probablemente de la capilla. Su mente racional le dijo que probablemente era el viento pasando a través de las grietas en los muros, creando ilusiones acústicas. Los edificios antiguos hacían eso todo el tiempo, pero su curiosidad de historiador era más fuerte que su racionalismo. Siguió el sonido. Atravesó el patio central, donde las sombras ya comenzaban a alargarse como dedos esqueléticos sobre las piedras del suelo. Pasó bajo los arcos que conducían al ala sur del convento y llegó a la capilla. Las puertas estaban entornadas. El canto se volvió más claro. Era un himno latino, uno que Armando reconoció vagamente de sus investigaciones sobre música sacra colonial. Ave Maris Stella, un canto dedicado a la Virgen María, usado tradicionalmente en las vísperas. Pero lo extraño era que se escuchaban solo 3 voces, perfectamente armonizadas, cada una en un registro diferente: soprano, mezzosoprano, contralto, creando una polifonía tan hermosa que hizo que se le erizara la piel. Empujó la puerta de la capilla y entró. El canto se detuvo de inmediato. La capilla estaba vacía, completamente vacía. Hileras de bancos de madera cubiertos de polvo. Un altar de piedra con un retablo barroco que mostraba a San Andrés siendo crucificado en su cruz en forma de X. Velas apagadas. Silencio absoluto. Armando caminó por el pasillo central, sus pasos resonando en el espacio alto y abovedado.
Se acercó al altar y vio algo que no había notado antes. A los lados del retablo había 3 nichos pequeños, cada uno conteniendo una estatuilla de santa. Las examinó más de cerca. Las 3 estatuillas eran idénticas. Representaban a Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un órgano en las manos. Pero lo que llamó su atención fue lo que había a los pies de cada estatuilla. Ramos de azucenas frescas, no marchitas, no muertas, frescas, como si alguien las hubiera puesto allí esa misma mañana. Armando sintió que su respiración se aceleraba. El convento llevaba abandonado 90 años. Nadie entraba aquí excepto él. Don Eusebio le había asegurado que nadie, absolutamente nadie, visitaba el lugar. Y sin embargo, ahí estaban, flores frescas en 3 nichos dedicados a la misma santa. Decidió que era hora de hablar nuevamente con don Eusebio. Salió de la capilla con paso rápido, cruzó el patio, alcanzó la puerta principal. Estaba cerrada. Había dejado su mochila con las llaves en la biblioteca. Maldijo en voz baja y regresó por ellas. Cuando volvió a pasar frente a la capilla, la puerta que había dejado abierta estaba cerrada. Armando se detuvo en seco. Estaba seguro, completamente seguro, de haberla dejado abierta. Se acercó, giró el picaporte, empujó. La puerta se abrió con un crujido. Las 3 estatuillas ya no estaban en sus nichos. Estaban en el suelo, frente al altar, dispuestas en círculo, mirándose entre sí. Y las azucenas ya no estaban a sus pies. Estaban formando un camino, pétalos blancos esparcidos desde las estatuillas hacia una puerta lateral que Armando no había notado antes. Su instinto le gritaba que saliera de allí, que corriera, pero su curiosidad era más fuerte. Siguió el camino de pétalos. La puerta lateral conducía a un pasillo estrecho que descendía mediante una escalera de piedra. Bajó lentamente, usando la linterna de su teléfono celular para iluminar los escalones húmedos y resbaladizos. Al final de la escalera había otra puerta, esta de madera oscura y antigua, con inscripciones en latín talladas en la superficie. Armando leyó la inscripción: Hortus animarum derelictarum, el jardín de las almas abandonadas. Empujó la puerta. Se abrió hacia un espacio que lo dejó sin aliento. Era un jardín subterráneo, una cripta convertida en invernadero. La luz entraba a través de claraboyas de vidrio manchado en el techo, creando patrones de colores sobre un jardín perfectamente cuidado. Había rosales, azucenas, gardenias, todas floreciendo como si fuera primavera eterna allí abajo. En el centro del jardín había una fuente de piedra con agua cristalina que fluía de la boca de un ángel esculpido, y junto a la fuente había 3 bancas de piedra dispuestas en triángulo. En cada banca había un libro abierto. Armando se acercó y leyó los títulos: Diario de Sor Mariana, Diario de Sor Cecilia, Diario de Sor Teresa. Las páginas estaban escritas con tinta que se había descolorido con el tiempo, pero aún eran legibles. Armando sintió que había encontrado exactamente lo que necesitaba. Las voces de las propias hermanas, contando su historia desde su perspectiva. Se sentó en una de las bancas y comenzó a leer el diario de Mariana. 15 de enero de 1897. He descubierto algo que ha roto mi corazón en pedazos tan pequeños que no creo que pueda volver a unirlos jamás. El padre Gregorio, a quien he amado con toda la pureza que mi alma puede ofrecer, no me ama solo a mí, también ama a mis hermanas, Cecilia y Teresa. Lo supe cuando las encontré en la capilla, las 3 esperándolo, las 3 con esa misma expresión en el rostro que yo debo haber tenido tantas veces. Esperanza, anhelo, amor. Cuando nos miramos las 3, no necesitamos palabras. La verdad estaba escrita en nuestros ojos. Él nos había engañado a todas. Nos había hecho creer que éramos especiales, únicas, elegidas. Pero no éramos más que juguetes para un hombre que disfrutaba del poder que ejercía sobre nuestros corazones. Cecilia lloró. Teresa gritó. Yo solo sentí un vacío tan profundo que pensé que me caería en él y nunca dejaría de caer.
Cuando el padre Gregorio finalmente llegó y nos vio a las tres allí, su rostro palideció. Intentó explicarse. Dijo que nos amaba a las tres, que no podía elegir, que éramos como la Santísima Trinidad, tres personas en una esencia de belleza y gracia. Sus palabras sonaban hermosas, poéticas, pero eran mentiras envueltas en teología. Le pedí que se fuera. Usé un tono que nunca había usado antes, el tono que nuestra madre usaba cuando nos reprendía de niñas. Firme, inapelable. El padre Gregorio se fue, pero antes de salir de la capilla dijo algo que ninguna de nosotras podrá olvidar jamás. Ninguna de ustedes encontrará otro amor como el mío. Vivirán el resto de sus vidas en este convento, recordándome, deseándome, sabiendo que nunca podrán tenerme. Esa es su penitencia. Armando sintió náuseas, el sadismo casual de esas palabras, la crueldad deliberada. Continuó leyendo. Mis hermanas y yo hemos hablado. Hemos llorado juntas como no lo habíamos hecho desde que éramos niñas. La traición del padre Gregorio nos ha herido, pero lo que más duele es darnos cuenta de que dejamos que un hombre se interpusiera entre nosotras. Somos hermanas, compartimos sangre, historia, amor, y permitimos que él nos separara, que plantara semillas de celos y competencia donde antes solo había unidad. Hemos decidido que no le daremos el poder de destruirnos. No nos separaremos. No dejaremos que este convento, estas paredes que deberían protegernos, se conviertan en una prisión de recuerdos dolorosos. Haremos algo que cambiará todo, algo que la Iglesia condenará, pero que nosotras sabemos que es la única manera de sanar. Nos iremos juntas de este mundo, no por cobardía, no por desesperación, sino por elección, porque preferimos morir juntas y en paz que vivir separadas y en agonía. Armando dejó de leer. Sus manos temblaban. Las hermanas Villarreal habían planeado un suicidio colectivo. Se puso de pie y tomó el diario de Cecilia. 20 de enero de 1897. Mariana cree que la muerte es la respuesta. Teresa también lo cree. Yo no estoy tan segura. He pasado noches enteras en este jardín secreto que descubrimos hace meses, el lugar donde venimos a escapar de la rigidez del convento, donde plantamos flores que nos recuerdan el jardín de nuestra casa en Atlixco. Aquí, rodeada de azucenas y rosas, he pensado en todas las formas en que podríamos liberarnos de este dolor sin abandonar la vida. Pero mis hermanas tienen razón en algo. No podemos seguir aquí. La Madre Superiora nos vigila constantemente desde que descubrió lo del Padre Gregorio. Nos ha separado durante las oraciones, nos ha asignado tareas en lados opuestos del convento, nos ha prohibido hablar entre nosotras, excepto durante las comidas comunitarias. Dice que nuestra dependencia mutua es enfermiza, que debemos aprender a amar a Dios individualmente, no como una unidad, pero ella no entiende. No somos tres personas que eligieron estar juntas, somos una sola alma que fue dividida en tres cuerpos al nacer. Mamá solía decirnos que cuando estábamos en su vientre, las tres nos movíamos al mismo tiempo, como si bailáramos una coreografía secreta. Cuando una lloraba de bebé, las otras dos lloraban también. Cuando una enfermaba, las otras sentían el mismo dolor. Separarnos sería como arrancar los pétalos de una flor y esperar que cada pétalo siga viviendo solo. He hablado con Mariana y Teresa sobre mi idea. Es radical, probablemente herética, pero es la única manera que veo de que permanezcamos juntas sin tener que morir. El padre Gregorio ya no viene al convento. El obispo lo transfirió a una parroquia en Tlaxcala después del escándalo. Nos dejó aquí con nuestras heridas abiertas, sin siquiera pedir perdón, pero su ausencia ha creado un vacío que podemos llenar de otra manera. Mi plan es este. Las tres renunciaremos públicamente a nuestros votos. Dejaremos el convento juntas. Usaremos la herencia que papá nos dejó, que está guardada en el Banco de Puebla, y compraremos una casa en algún pueblo pequeño donde nadie nos conozca. Viviremos como tres hermanas solteras, cuidándonos mutuamente, trabajando la tierra, siendo libres, sin hombres, sin iglesia, sin nadie que nos diga cómo amar o a quién amar.
Mariana escuchó mi propuesta en silencio. Cuando terminé de hablar, negó con la cabeza. Cecilia, eres soñadora, siempre lo has sido. Pero esto no es un sueño que podamos vivir. Si renunciamos a nuestros votos, seremos excomulgadas. Papá, que en paz descanse, sería deshonrado. Su nombre, que tanto cuidó durante su vida, quedaría manchado, y nosotras seríamos parias. ¿Crees que algún pueblo nos aceptaría? 3 mujeres sin esposos, sin familia, viviendo solas. Nos llamarían brujas, nos apedrearían. Teresa añadió con lágrimas en los ojos. Además, aunque encontráramos un lugar donde vivir, ¿cómo borraríamos lo que sentimos? El amor por el padre Gregorio no desaparecerá solo porque cambiemos de ubicación. Lo llevaremos en nuestros corazones como una herida que nunca sanará. Cada vez que veamos a un sacerdote, lo recordaremos. Cada vez que escuchemos misa, escucharemos su voz. No hay escapatoria, Cecilia. Solo hay una salida. Intenté argumentar, pero supe que era inútil. Mis hermanas ya habían tomado su decisión, y en el fondo de mi corazón, una parte de mí sabía que tenían razón. El mundo no estaba hecho para mujeres como nosotras. El mundo quería que fuéramos esposas obedientes o monjas silenciosas. No había espacio para 3 hermanas que solo querían amarse entre ellas, libres de las expectativas de hombres y de Dios. Así que acepté porque no puedo vivir sin ellas. Si Mariana y Teresa van a morir, yo moriré también, porque estar viva sin ellas sería peor que cualquier muerte. Armando dejó el diario de Cecilia y tomó el último, el de Teresa. Sus manos temblaban. La historia que estaba descubriendo era mucho más compleja de lo que había imaginado. No era solo un caso de 3 monjas enamoradas de un sacerdote. Era una tragedia sobre la imposibilidad de escapar de las estructuras que aprisionan a las mujeres, sobre el amor entre hermanas que la sociedad no podía entender ni aceptar. 25 de enero de 1897. Hemos decidido hacerlo el día de la Candelaria, el 2 de febrero. Es una fecha simbólica. La presentación de Jesús en el templo, cuando Simeón profetizó que una espada atravesaría el corazón de María. Nosotras también presentaremos nuestras almas, y una espada atravesará nuestros corazones, pero será una espada que elegimos nosotras, no una que otros claven en nosotras. Hemos planeado todo meticulosamente. Mariana, que trabajó en la enfermería, tiene acceso al láudano. Tomará 3 dosis letales y las mezclará con vino dulce. Beberemos juntas en nuestro jardín secreto, el único lugar en este convento donde hemos sido verdaderamente libres. Cecilia escribirá una carta explicando nuestra decisión, no para pedir perdón, sino para dejar constancia de que esto fue nuestra elección, no un acto de locura, sino de lucidez absoluta. Yo me encargaré de preparar nuestros cuerpos después. He aprendido sobre embalsamamiento leyendo textos médicos antiguos en la biblioteca. Usaré hierbas y ungüentos para preservar nuestros cuerpos el mayor tiempo posible. Quiero que cuando nos encuentren estemos hermosas, dignas, juntas. Quiero que vean que no hubo violencia, no hubo lucha, solo paz. Mariana dice que probablemente la Iglesia no nos permitirá ser enterradas en tierra sagrada. Las suicidas no merecen descansar en camposantos bendecidos, pero no me importa. Prefiero que nuestros cuerpos sean arrojados a una fosa común, si eso significa que estaremos juntas, que ser separadas en 3 tumbas diferentes con cruces que proclamen mentiras sobre nuestra virtud y devoción. Cecilia ha escrito un poema que grabaremos en la piedra de la fuente de nuestro jardín. Dice así: 3 almas que el mundo no pudo separar, 3 corazones que latieron al unísono, 3 vidas que eligieron terminar juntas antes que vivir divididas. Que quienes encuentren este lugar sepan que el amor entre hermanas es más fuerte que el amor de cualquier hombre, más fuerte que las leyes de cualquier iglesia, más fuerte que la muerte misma. Faltan 7 días. Estoy asustada, no voy a mentir, pero también estoy en paz. Por primera vez desde que llegamos a este convento, siento que estamos tomando el control de nuestro destino. No seremos víctimas, seremos arquitectas de nuestro propio final. Armando cerró el diario y se quedó sentado en silencio durante varios minutos.
El jardín subterráneo a su alrededor parecía respirar. Las flores se movían con una brisa que no debería existir en un espacio cerrado. Miró la fuente en el centro y se acercó. Efectivamente, en la base de piedra había una inscripción, casi borrada por el tiempo, pero aún legible. El poema de Cecilia. Pero había algo más, algo que los diarios no habían mencionado. En la pared del fondo del jardín había una placa de bronce con 3 nombres grabados y 3 fechas. Sor Mariana Villarreal, 1875-1897. Sor Cecilia Villarreal, 1876-1897. Sor Teresa Villarreal, 1878-1897. Debajo de los nombres había una línea adicional que hizo que el corazón de Armando se detuviera. No murieron, se transformaron. ¿Qué significaba eso? Armando revisó nuevamente los diarios, buscando alguna pista que hubiera pasado por alto, y entonces lo encontró. Una entrada final en el diario de Mariana, escrita con letra temblorosa, fechada el 3 de febrero de 1897, un día después de la fecha planeada para su muerte. 3 de febrero de 1897. Algo salió mal. O tal vez salió exactamente como debía ser. Bebimos el vino con Láudano anoche, a medianoche, las 3 juntas en nuestro jardín. Sentimos cómo el sueño nos invadía, cómo nuestros cuerpos se volvían pesados. Nos acostamos en el suelo, tomadas de las manos, esperando que la oscuridad nos llevara juntas, pero no morimos. En cambio, algo cambió. Cuando desperté, ya no estaba en mi cuerpo. Podía verme a mí misma acostada en el suelo, pálida, inmóvil. Podía ver a Cecilia y a Teresa también, sus cuerpos sin vida, pero nosotras, nuestras almas, o lo que sea que seamos ahora, estábamos de pie, mirándonos mutuamente con asombro. Somos transparentes como el agua, luminosas como la luna. Podemos pasar a través de las paredes, podemos escuchar pensamientos, podemos ver el pasado y el futuro como si fueran el presente. No estamos muertas, pero tampoco estamos vivas. Estamos en un estado intermedio, atrapadas entre 2 mundos. Cecilia cree que es un castigo por haber intentado quitarnos la vida. Teresa piensa que es un milagro, que Dios nos ha dado una segunda oportunidad. Yo no sé qué pensar, solo sé que seguimos juntas, y eso es lo único que importa. Hemos decidido quedarnos en este jardín. Nuestros cuerpos serán encontrados eventualmente, pero nosotras permaneceremos aquí, cuidando de este lugar, esperando a que alguien venga y entienda nuestra historia, esperando a que alguien nos libere de este estado liminal. O tal vez esperaremos para siempre. El tiempo ya no tiene significado para nosotras. Armando se puso de pie bruscamente. El diario cayó al suelo. Miró a su alrededor y por primera vez notó que la temperatura había descendido drásticamente. Su aliento era visible en el aire, y entonces las vio, 3 figuras femeninas translúcidas, materializándose junto a la fuente. Vestían hábitos negros que parecían hechos de niebla. Sus rostros eran jóvenes, hermosos, pero tenían ojos que habían visto demasiado tiempo pasar. Armando retrocedió hasta chocar con una de las bancas de piedra. Su mente racional gritaba que esto era imposible, que los fantasmas no existían, que debía haber una explicación lógica. Tal vez había inhalado esporas de moho alucinógeno. Tal vez el aire viciado del sótano le estaba causando hipoxia cerebral. Tal vez estaba soñando y nada de esto era real. Pero las 3 figuras no desaparecían. Se acercaron a él lentamente, flotando a centímetros del suelo. La del centro, que Armando supo instintivamente que era Mariana, habló. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo, como un eco dentro de su propia cabeza. Finalmente ha venido alguien. Después de 128 años de espera, alguien ha encontrado nuestro jardín, ha leído nuestras palabras, ha conocido nuestra verdad. Armando abrió la boca pero no salió ningún sonido. Su garganta estaba completamente seca. Tragó con dificultad y finalmente logró articular una pregunta. ¿Quiénes son ustedes? Aunque ya sabía la respuesta. La figura a la izquierda, Cecilia, sonrió con tristeza. Somos las hermanas Villarreal.
o lo que queda de ellas. Somos las almas que no pudieron morir completamente porque nuestro amor era demasiado fuerte para que la muerte lo contuviera. La tercera figura, Teresa, la más joven, dio un paso adelante. Has leído nuestros diarios. Sabes lo que nos pasó. Sabes cómo el padre Gregorio nos manipuló, cómo la iglesia nos condenó, cómo el mundo no tenía lugar para mujeres como nosotras. Armando encontró su voz, todavía temblorosa pero funcional. ¿Por qué siguen aquí? ¿Por qué no han descansado? Mariana extendió una mano translúcida hacia él. Porque nuestra historia nunca fue contada. Los registros oficiales del convento dicen que morimos de una enfermedad repentina. La iglesia ocultó la verdad. No querían admitir que 3 de sus monjas se habían suicidado por amor a un sacerdote corrupto. Así que inventaron una mentira. Nos enterraron en secreto en este mismo jardín, sellaron la entrada y prohibieron que alguien mencionara nuestros nombres. Cecilia continuó. Durante más de un siglo hemos estado atrapadas aquí, en este espacio entre la vida y la muerte. Hemos visto cómo el convento fue abandonado, cómo las demás monjas se fueron, cómo los años se convirtieron en décadas y las décadas en siglos. Hemos cantado para mantener la cordura. Hemos cuidado estas flores para recordar que alguna vez fuimos humanas. Hemos esperado a que alguien descubriera la verdad. Teresa se acercó más a Armando, tanto que él pudo sentir un frío intenso emanando de su forma espectral. Y ahora estás tú, doctor Solís, historiador, buscador de verdades olvidadas. Has encontrado nuestros diarios, has leído nuestras palabras, has visto nuestro jardín. La pregunta es, ¿qué harás con esta información? Armando respiró profundamente, tratando de procesar todo. Publicaré su historia, escribiré un artículo académico, tal vez un libro. Me aseguraré de que el mundo sepa lo que les pasó, cómo fueron víctimas de un sistema que las oprimía, cómo eligieron morir juntas antes que vivir separadas. Las 3 figuras se miraron entre sí. Mariana habló nuevamente. Eso no es suficiente. Un artículo, un libro, palabras en papel que tal vez algunas personas lean y olviden. Necesitamos algo más. Necesitamos que encuentres al padre Gregorio Maldonado, o lo que queda de él. ¿Está vivo todavía? Armando preguntó incrédulo. Tendría más de 160 años. Cecilia negó con la cabeza. Murió en 1943, 46 años después de que nosotras tomáramos el láudano. Vivió una vida larga y próspera. Se convirtió en obispo de Tlaxcala. Tuvo influencia, poder, respeto. Nunca fue castigado por lo que nos hizo. Nunca pidió perdón. Murió en su cama, rodeado de admiradores, y fue enterrado con honores en la catedral. Teresa añadió con amargura en su voz etérea, pero su tumba guarda un secreto. Antes de morir, escribió una confesión completa de sus pecados, incluyendo lo que nos hizo. La escondió dentro de su ataúd, pensando que Dios la leería en el juicio final y le perdonaría. Nunca imaginó que alguien más podría encontrarla. Armando sintió que su pulso se aceleraba. ¿Quieren que profane la tumba de un obispo? Mariana asintió. Queremos que saques esa confesión a la luz. Queremos que el mundo sepa que no fuimos 3 monjas locas que se suicidaron por amor enfermizo. Fuimos 3 mujeres manipuladas por un depredador que usó su posición de poder para alimentar su ego. Queremos justicia, aunque llegue con más de un siglo de retraso. Armando se pasó las manos por el cabello. Esto era completamente antiético. Podría perder su licencia de investigador, enfrentar cargos criminales, ser excomulgado él mismo. Pero cuando miró a las 3 figuras frente a él, vio en sus rostros algo que reconoció. No venganza, no odio, solo un deseo desesperado de ser vistas, escuchadas, reconocidas como humanas. ¿Y si hago esto?, preguntó. ¿Si encuentro la confesión y la publico? Podrán descansar finalmente. Las 3 hermanas se tomaron de las manos, formando un círculo luminoso. Teresa habló. No lo sabemos. Tal vez sí. Tal vez no. Pero al menos nuestra verdad estará en el mundo. Al menos otras mujeres que lean nuestra historia sabrán que no están solas en su dolor, que la manipulación emocional es real, que elegir a tus hermanas sobre cualquier hombre no es debilidad sino fuerza.
Cecilia añadió. Y tal vez, solo tal vez, cuando nuestra historia sea conocida, cuando el padre Gregorio sea expuesto como el depredador que fue, podremos soltar este apego al mundo que nos ha mantenido atrapadas. Podremos perdonar. Podremos partir. Mariana dio el último argumento. Tienes una semana, doctor Solís. El próximo 2 de febrero se cumplirán 128 años exactos de nuestra muerte. Si para esa fecha no has sacado la confesión a la luz, este jardín colapsará. El convento será demolido como ha estado planeado durante años, y nosotras seremos olvidadas para siempre, como si nunca hubiéramos existido. Armando tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Lo haré. Encontraré la confesión. Contaré su historia, pero necesito su ayuda. Necesito saber exactamente dónde está enterrado el padre Gregorio, cómo acceder a su tumba, qué buscar. Las tres figuras sonrieron por primera vez, expresiones de alivio y gratitud iluminando sus rostros espectrales. Teresa extendió su mano y tocó la frente de Armando. Él sintió un frío abrasador, como si le hubieran vertido hielo líquido directamente en el cerebro. Y entonces vio imágenes, recuerdos que no eran suyos. Vio la catedral de Tlaxcala desde adentro. Vio un mausoleo de mármol blanco con el nombre Gregorio Maldonado Obispo, 1865-1943, grabado en letras doradas. Vio la ubicación exacta de la tumba, en la cripta bajo el altar mayor. Vio un ataúd de caoba con herrajes de plata. Vio, dentro del ataúd, un sobre amarillento escondido bajo el forro de seda, justo debajo de donde descansaba el cráneo del obispo. Cuando Teresa retiró su mano, Armando cayó de rodillas, jadeando. Sabía exactamente qué hacer. Salió del jardín subterráneo tambaleándose. Subió las escaleras, cruzó la capilla, atravesó el patio. Don Eusebio lo estaba esperando en la puerta principal con expresión preocupada. Licenciado, lleva más de 6 horas ahí dentro. Ya se puso el sol. Estaba a punto de llamar a la policía. Armando revisó su reloj. Eran las 9 de la noche. Había entrado al convento a las 3 de la tarde. 6 horas habían pasado como si fueran minutos. Estoy bien, don Eusebio. Mintió. Solo me absorbió la investigación. Encontré documentos fascinantes. El anciano lo miró con ojos que sabían más de lo que decían. Las encontró, ¿verdad? A las 3 hermanas. Armando asintió lentamente. Las encontré. Don Eusebio se persignó. Que Dios lo proteja, licenciado. Ahora que las ha encontrado, ellas no lo dejarán ir hasta que termine lo que comenzó. Los siguientes 6 días fueron los más intensos de la vida de Armando. Viajó a Tlaxcala y pasó 3 días investigando los registros de la catedral, ganándose la confianza del padre encargado del archivo diocesano mediante una historia inventada sobre una investigación académica sobre obispos del siglo XIX. Consiguió los planos arquitectónicos de la cripta, estudió los horarios de las misas, las rondas de seguridad, los momentos en que la catedral quedaba completamente vacía. Contactó a un amigo de la universidad, un arqueólogo especializado en excavaciones funerarias, y le pidió prestadas herramientas específicas: martillo de goma, cinceles de precisión, linterna ultravioleta, guantes de látex. La noche del 1 de febrero de 2025, Armando entró a la catedral de Tlaxcala a las 11 de la noche, escondido en el confesionario después de la última misa del día. Esperó 2 horas en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos del edificio, el crujir de la madera vieja, el viento silbando a través de las vidrieras, su propio corazón latiendo tan fuerte que pensó que alguien lo escucharía. A la 1 de la madrugada se movió. Bajó a la cripta usando una entrada lateral que había encontrado en los planos. La cripta estaba iluminada solo por velas votivas que nunca se apagaban, creando sombras danzantes en los muros de piedra. Había docenas de tumbas, arzobispos y obispos de 4 siglos, nombres olvidados que alguna vez tuvieron poder absoluto sobre las vidas de miles de personas. Encontró la tumba de Gregorio Maldonado en la esquina noreste, exactamente donde las hermanas le habían mostrado en la visión. El mausoleo era más modesto de lo esperado,
considerando el rango del difunto. Una lápida de mármol blanco con una inscripción simple, su nombre, sus fechas, una cruz latina tallada, una frase en latín, requiescat in pace. Armando colocó sus herramientas en el suelo y comenzó a trabajar. Tuvo que quitar primero la lápida superior, usando el martillo de goma para no hacer ruido excesivo. El mármol era pesado, pero logró deslizarlo hacia un lado después de 20 minutos de esfuerzo. Debajo había una capa de tierra compactada que removió con cuidado, y entonces vio el ataúd. Caoba oscura, ya corroída en algunos puntos por la humedad de la cripta. Los herrajes de plata estaban verdes por la oxidación. Armando respiró profundamente y abrió la tapa. El cuerpo del obispo se había momificado parcialmente debido al ambiente seco de la cripta. La piel pergaminada se había hundido sobre los huesos. Los ojos eran cuencas vacías. La boca estaba abierta en un grito silencioso. Vestía ropas ceremoniales que se habían desintegrado hasta convertirse en harapos polvorientos. Armando apartó la mirada del cadáver y se concentró en buscar el sobre. Levantó cuidadosamente el cráneo, que se sentía aterrador de ligero en sus manos enguantadas, y allí estaba, un sobre de papel grueso, amarillento pero sorprendentemente bien preservado, sellado con lacre rojo. Lo tomó con manos temblorosas y lo guardó en su mochila. Después reemplazó el cráneo con cuidado, cerró el ataúd, cubrió todo con tierra nuevamente, deslizó la lápida de mármol a su posición original. Cuando terminó, la tumba lucía exactamente como antes. Nadie sabría que había sido abierta. Salió de la catedral a las 3 de la madrugada sin que nadie lo viera. Regresó a su hotel en Cholula, conduciendo a velocidad límite, con el sobre del obispo muerto en su mochila, como si fuera una bomba de tiempo. En su habitación abrió el sobre bajo la luz de su lámpara de escritorio. Dentro había varias hojas de papel cubiertas con caligrafía elegante, pero temblorosa, escrita con tinta que se había oscurecido con los años. Comenzó a leer. Confesión del obispo Gregorio Maldonado, escrita en el año de nuestro Señor de 1943, en anticipación de mi muerte inminente. Ante Dios Todopoderoso confieso que he pecado gravemente durante mi vida sacerdotal, especialmente en mis años como capellán del convento de San Andrés en Cholula. Pequé con orgullo, lujuria y manipulación. Pequé contra 3 almas inocentes que confiaron en mí como pastor espiritual. Las hermanas Villarreal, Mariana, Cecilia y Teresa llegaron a mi cuidado como 3 jóvenes puras que buscaban genuinamente servir a Dios. Yo, corrompido por mi vanidad, decidí usar mi posición para hacerlas dependientes de mi atención. Les hablé de amor espiritual cuando lo que buscaba era poder sobre ellas. Las manipulé para que creyeran que yo era indispensable para su salvación. Cuando descubrieron mi engaño, cuando se dieron cuenta de que había jugado con las 3 simultáneamente, les dije palabras crueles diseñadas para causarles el máximo dolor. Quería castigarlas por atreverse a confrontarme, por exponer mi falsedad. Supe que se quitaron la vida el 2 de febrero de 1897. Recibí la noticia en mi nueva parroquia en Tlaxcala. La Madre Superiora me escribió contándome todo. Las habían encontrado en un jardín secreto bajo la capilla, tomadas de las manos, con rostros pacíficos, como si simplemente durmieran. No sentí remordimiento en ese momento, solo alivio de que mi escándalo hubiera sido contenido. Ayudé al obispo a ocultar la verdad. Sugerí que se reportara como muerte por enfermedad súbita. Recomendé que se sellara el jardín para evitar que otros descubrieran el lugar del suicidio. Ascendí en mi carrera eclesiástica sin que este incidente me afectara. Me convertí en obispo. Fui respetado, admirado, obedecido. Por fuera era un hombre de Dios. Por dentro sabía que era un farsante que había causado la muerte de 3 mujeres inocentes. Ahora, a mis 78 años, enfrentando mi muerte cercana, escribo esta confesión con la esperanza de que Dios me perdone. Pido también perdón a las almas de Mariana, Cecilia y Teresa, donde quiera que estén. Ojalá hayan encontrado en la muerte la paz que yo les negué en vida.
Si alguien encuentra esta confesión después de mi muerte, le pido que la haga pública, que mi reputación sea destruida como debió haberlo sido en 1897, que la verdad sobre las hermanas Villarreal sea conocida, que ellas sean recordadas, no como pecadoras, sino como víctimas de mi maldad. Firmado, Gregorio Maldonado, indigno siervo de Dios. Armando terminó de leer con lágrimas en los ojos. Aquí estaba, la prueba irrefutable, la confesión de un depredador que finalmente había sido vencido por su conciencia, aunque demasiado tarde para hacer diferencia en vida. Fotografió cada página con alta resolución, escaneó los documentos, hizo copias y después escribió durante 18 horas seguidas, produciendo un artículo académico de 50 páginas que documentaba toda la historia, la vida de las hermanas Villarreal, su llegada al convento, la manipulación del padre Gregorio, su decisión de morir juntas, el encubrimiento de la iglesia y finalmente la confesión póstuma del obispo. El 2 de febrero de 2025, exactamente 128 años después de la muerte de las hermanas, Armando publicó el artículo en Internet, en sitios académicos, en redes sociales, en foros de historia. Lo envió a periódicos, revistas, programas de noticias. La historia se volvió viral inmediatamente. La confesión de un obispo, admitiendo haber causado la muerte de 3 monjas, era escándalo de proporciones masivas. La Arquidiócesis de Puebla tuvo que emitir un comunicado oficial reconociendo los hechos y pidiendo perdón en nombre de la institución. Esa noche, Armando regresó al convento de San Andrés. Don Eusebio le abrió la puerta sin decir palabra, como si lo hubiera estado esperando. Bajó al jardín subterráneo. Las 3 figuras estaban allí, pero se veían diferentes, más sólidas, más luminosas, más en paz. Mariana se acercó a él, flotando suavemente. Lo has hecho. Nuestra historia está en el mundo. Nuestra verdad es conocida. El padre Gregorio ha sido expuesto como el monstruo que fue. Cecilia añadió, hemos sentido el cambio. Cada vez que alguien lee nuestra historia, cada vez que una mujer dice, esto también me pasó a mí, sentimos que las cadenas que nos ataban a este lugar se aflojan un poco más. Teresa sonrió, una sonrisa genuina que iluminó toda la cripta. Gracias, doctor Solís. Nos has dado algo que creíamos imposible. Nos has dado voz. Nos has dado dignidad. Nos has dado la oportunidad de ser recordadas como humanas, no como pecadoras. Armando sintió calidez en el pecho. ¿Pueden descansar ahora? ¿Pueden partir? Las 3 hermanas se tomaron de las manos nuevamente. Mariana habló por última vez. Podemos intentarlo. Por primera vez en 128 años, sentimos que podemos soltar. Podemos perdonar al padre Gregorio, porque ahora el mundo conoce su verdad y la nuestra. Podemos perdonarnos a nosotras mismas por haber creído en sus mentiras. Podemos partir sabiendo que nuestras vidas significaron algo. Las figuras comenzaron a brillar con intensidad creciente, una luz dorada que llenó todo el jardín. Armando tuvo que entrecerrar los ojos. Escuchó las voces de las 3 hermanas cantando, no un himno religioso, sino una canción de cuna que su madre probablemente les había cantado cuando eran niñas. Y entonces la luz se hizo tan brillante que tuvo que cerrar los ojos por completo. Sintió una brisa cálida que olía a azucenas frescas, a tierra mojada después de la lluvia, a paz. Cuando abrió los ojos nuevamente, el jardín estaba vacío. Las figuras se habían ido, pero las flores, las hermosas flores que las hermanas habían cuidado durante más de un siglo, seguían allí, más vibrantes que nunca. Armando supo que su trabajo no había terminado. Pasó los siguientes meses investigando, escribiendo, dando conferencias. La historia de las hermanas Villarreal se convirtió en un caso de estudio en universidades, en seminarios sobre abuso de poder clerical, en grupos de apoyo para mujeres sobrevivientes de manipulación emocional. El convento de San Andrés fue restaurado en lugar de demolido. El jardín subterráneo se convirtió en un memorial. Se colocó una placa de bronce con los nombres de las 3 hermanas y la inscripción que ellas mismas habían escrito.
3 almas que el mundo no pudo separar. Cada 2 de febrero, el aniversario de su muerte, cientos de mujeres visitan el jardín para dejar flores, para leer sus historias, para recordar que el amor entre hermanas, entre amigas, entre mujeres, es más fuerte que cualquier manipulación. Armando nunca volvió a ver las apariciones de las hermanas Villarreal, pero a veces, cuando trabajaba tarde en su oficina escribiendo sobre otros casos de historias olvidadas, sentía una presencia cálida a su alrededor y escuchaba muy suave el sonido de 3 voces femeninas cantando.